Estuvimos con Fernando Lorenzo Pérez para hacerle una entrevista con motivo del evento que va a haber mañana, que es la agrupación local del Partido Popular de Casallas de la Sierra celebra el próximo sábado 16 de febrero la inauguración de su nueva sede en nuestra localidad. Invitamos a todos nuestros paisanos al acto, será a partir de las 12, contando con la presencia de nuestra presidenta provincial, doña Virginia Pérez. Entonces, te vamos a poner ahora mismo la pequeña entrevista que hemos hecho. Hola, buenos días. Tenemos aquí a Fernando. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bien. Aquí todo bien, gracias. Tenemos mañana a las 12 un evento en Casallas de la Sierra. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues mañana lo que vamos a darle un poco de oficialidad a nuestra sede local y con la presencia de nuestra presidenta provincial, pues vamos a inaugurarla formalmente para todos los vecinos y conciudadanos que se quieran acercar y quieran estar un rato con nosotros. Muy bien. ¿Y de qué es lo que se hablará? Hombre, pues mañana es un día festivo para nosotros por nuestra inauguración y supongo que tanto la presidenta como yo, pues comentaremos un poco las novedades que tenemos tanto a nivel autonómico como a nivel local por la proximidad de las elecciones y ahora ya con la noticia de hoy, pues también con las generales que se nos cruzan. Hablaremos un poco de política, pero poco de política mañana y mucho de festividad de la inauguración, darle un poquito de hablar con la gente y estar con la gente un rato y pasar un buen rato. Por supuesto que hablaremos un poco de política, pero lo importante mañana es la convivencia y el estar un rato tranquilos. Y para consolidar también la sede aquí, ¿no? Para consolidar la apertura de la sede. Exactamente, y darle conocimiento, o sea, darle bombo un poco, darle, en fin, que la gente conozca dónde estamos, que se pueden acercar, que pueden hablar con nosotros, en fin, que sepan que hay un sitio donde pueden dirigirse a nosotros. Y una pregunta, desde que entró Juanma Moreno, eliminaron el impuesto de sucesiones. Afortunadamente, era una demanda social, ya la iniciamos con una campaña todavía durante el gobierno de Susana Díaz y de Ciudadanos. Ellos al principio la acogieron muy escépticamente, luego ante la presión social ya dieron su brazo a torcer, no en su totalidad, pero sí, bueno, haciendo un poco el paripé, pero nosotros lo teníamos claro y en cuanto que hemos llegado al gobierno ha sido la primera medida que se ha tomado y seguirán algunas otras muy tranquilizadoras también, como por ejemplo la eliminación de la subasta de medicamentos, que a la gente le preocupa mucho. ¿Y alguna otra más? Solo que te iba a preguntar con otros cambios que tú colocas así para... Aparte de ese que te digo, hombre, hay un cambio fundamental que va a informar, digamos, a toda la comunidad, que es el concepto de tener una administración más ágil, una administración más reducida y una administración menos pesada para las arcas públicas y por lo tanto para el bolsillo de los ciudadanos. A mí eso me parece fundamental, pero sobre todo el empezar a entrar en parámetros un poco más homologables con el resto de las comunidades y empezar a entrar en procesos más dinámicos, más transparentes, más ágiles, en fin, empezar a competir con las comunidades que petan y que van bien. Y si entra en las próximas elecciones, como alcalde, ¿qué cambio ocurrirá en este pueblo a nivel así básico? Algo... Pues trataré de reflejar esos cambios de los que te estoy hablando de la comunidad. Hay cosas aquí en el pueblo que deberían de hacernos pensar. Por ejemplo, me has preguntado por el impuesto de sucesiones. En Casalla tenemos más pancartas de se vende y se alquila que de la residencia. Y mira que de la residencia hay pancartas. Hay más de se vende y se alquila. Yo, por ejemplo, le hemos propuesto durante esta legislatura al señor alcalde que por qué no ponemos, digamos, del lado de la administración local también un apoyo más en esta política y lo mismo que quitamos el impuesto de sucesiones o bonificamos el impuesto de sucesiones al 99%, podríamos hacer lo propio con las plusvalías locales, tanto las positivas como las negativas. Así también le daríamos un empujoncito más a la gente que quiere comprarse una casa o que quiere venderla o que quiere modificarla o que quiere tal. Son cosas muy simples que hay que cambiar. No todas, lógicamente, dependen de un alcalde. El alcalde tiene el poder que tiene, ¿no? No puede cambiar normas de rango superior. Pero, desde luego, el tema de una administración más ágil, una administración más pequeñita, una administración que no meta tanto la mano en el bolsillo de los ciudadanos, eso desde luego lo pondríamos en práctica desde el minuto 1. No tenemos dudas porque
Eso es lo que hacen las ciudades y los pueblos que funcionan y que crean, y que es que nos hace falta crecer, Carlos, porque si no crecemos... Exactamente, entonces ahí ya no hay forma de, por mucho que inventes y por mucho que quieras, no, los jóvenes tienen que ser la prioridad. Yo comprendo que durante 40 años llevamos diciendo que nuestros mayores, que nuestros mayores, que nuestros mayores. A mí me parece bien y creo que hay que respetarlos y hay que ayudarlos. Una forma de ayudarlos, por ejemplo, sería no haberle quitado la residencia. Sería una forma muy interesante de haberlos ayudado. Pero bueno, aparte de eso, creo que tampoco los mayores tendrán futuro si no tienen unos jóvenes detrás de ellos que vayan tirando del carro. Es que es una pescadilla que se muerde la cola, estamos todos involucrados. Y ahora mismo creo que el eslabón débil aquí en Casalla es la población joven. Claro que sí. Sí, por eso, por lo que te digo, porque es la que hay que ayudar y es la que tiene que tirar del carro y tiene que tener hijos que vayan a sus colegios y tienen que ir a comprar a nuestras tiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que crear el empleo a los jóvenes que han tenido principios de la comarca. Para mí sí, porque de alguna forma los jóvenes hoy en día, Carlos, por unas vías o por otras, alcanzan unos grados de formación y unos grados de tal bastante razonables y bastante... Una persona que alcanza un grado de formación razonable rápidamente está buscando un empleo o una forma de vida acorde a su formación. Si no la encuentra aquí, Carlos, la vaya a buscar a otro sitio. Eso es lógico, es humano. Por eso nosotros, los políticos de aquí, lo que tenemos que plantearnos es buscar esas alternativas y buscar esas oportunidades para que la gente se fije aquí en su población y haga sus proyectos de vida aquí en el pueblo. Ese es nuestro único futuro. Si no vamos por ahí, mal. Y lo que ocurre igual que en España, que la fuga de cerebro, pero a nivel del pueblo se van, porque los mejores se van. Eso es lo que trataba de explicarte. Y es que, Carlos, no es que se vayan como si fuera algo malo, que es que se van porque van a buscarse su vida y van a buscarse mejores oportunidades y van a tal, o sea que no es que estén haciendo nada mal. Es que el problema es nuestro, que no somos capaces de darles esas alternativas y esas oportunidades aquí. Claro. Esa es la historia. Y un producto bueno que tenemos aquí, al final se va a producir a otro sitio. Exactamente, aunque ahí, Carlos, también tenemos que dar muchísimos pasos, quiero decir, somos tradicionalmente una comarca ganadera. Tenemos unos ganaderos excelentes. Tenemos unos productos de esa ganadería excelentes, pero los transforman y los comercializan otros. Eso no es culpa de los políticos, ni de los no sé cuántos, ni de los no sé qué. Eso es culpa de quien tiene que dar ese paso, y ese paso lo tienen que dar los ganaderos de la comarca. Se tiene que poner la pila, un poco lo mismo que está ocurriendo en Japón, que Japón allí no tienen nada, pero están teniendo las mejores marcas de todo. ¿Por qué? Porque están sacando de la pringa ellos, están sacando el jugo a ellos. Exactamente. Y que no puedes andar toda la vida quejándote de que si el mercado tal, de que si los precios no sé cuánto, y de que si tal y cual la política de no sé qué, no sé cuánto, y tú quedarte quieto y no hacer nada. Mientras más etapas del proceso controles, mientras más mayor sea tu nivel de penetración en el mercado, más controlarás ese mercado. Mientras te limites solo a producir y poner en el mercado tu producto, vas a tener que someterte siempre a las reglas del mercado, siempre, y no vas a poder incidir mucho. Es hora de que se pongan valor el pueblo y estos pueblos alrededor también. Por supuesto, el ámbito comarcal tiene que ser fundamental, Carlos. Uno a uno somos muy pequeños, unos más que otros, pero muy pequeños. Sin unión de la comarca es muy difícil sacar ningún proyecto. Y te estoy hablando ya de proyectos no de grandes carreteras o grandes inversiones, sino te estoy hablando de una simple escuela taller. Los concursos van por régimen competitivo y si no eres potente, no eres ágil y no todos los ayuntamientos están preparados y cuentan con personal para hacer esos proyectos y para ser ágiles en ese sentido. Eso tendría, lo que pasa es que para eso la mancomunidad tenía que ser la punta de lanza, que estuviera tirando de eso desde hace mucho tiempo, y la mancomunidad se dedica solo a recoger la basura, lamentablemente, y algunas cositas más que últimamente nos están vendiendo, pero hace 20 años que la mancomunidad tendría que estar tirando de estas cosas y tendría que ser la punta de lanza de la comarca. Eso lo sabe todo el mundo. ¿Tienes que añadir algo más? No, agradeceros el interés por venir a visitarme y hacerme la entrevista y bueno, siempre a vuestra disposición. Entonces mañana a las 12 vienen la reunión. Está todo el pueblo invitado. Todo el que quiera venir será bienvenido. La sede no es muy grande, pero tenemos una calle delante muy hermosa y estará el solito a esa hora y se pueden tomar una cervecita o una tapita de caldereta o lo que prefieran. De acuerdo, pues muchas gracias a ti, encantado. Muchas gracias, Carlos. Pues muchas gracias Fernando Lorenzo, portavoz del PP en Casalla de la Sierra. Ya sabéis, mañana a las 12
en la calle Quito, al lado del Padre Canario. Y muchas gracias por escuchar esta entrevista. Gracias.